de los materiales. Es necesario entonces un conocimiento también de las potencialidades en sí de cada embalaje a seleccionar. Primeramente podemos hablar de la madera en sí, que debe carecer de nudos en la medida de lo posible y presentar un grado de humedad bajo y en general también siguiendo con las pautas de los países más avanzados en relación con la normativa vigente, que serían la de Australia y la de Estados Unidos, y también cumplir con las normas de tratamiento contra insectos, por ejemplo, las normas australianas de cuarentena en particular. Para que podamos identificar los nudos, serían, en ocasiones observamos que las maderas tienen ciertos puntos de donde salen círculos y compañía, podríamos considerar a esos como los nudos que presentan quizás la madera. Al hablar del papel, sus características esenciales o esencial o principal sería el gramaje, que sería el peso en gramos por metro cuadrado de un metro cuadrado de papel, el espesor y si se precisa de algún tratamiento químico, como ser el parafinado o el sulfurizado o también el encerado, que son características que tienen relación con el papel y que sirven también de barrera frente a los líquidos o a los gases en los que durante la travesía puede quizás someterse esa carga en particular. Y el cartón es fundamental diferenciar entre el cartón liso y el cartón ondulado para que este último, que suele estar constituido por varias capas, es decir, el cartón ondulado, que por lo general lo miramos de costado y observamos dos líneas de cartón, podríamos decir, muy finitas, y en el medio observamos como unas ondulaciones, serían los cartones ondulados en particular, y suelen estar constituidos por varias capas y suele ser mucho más resistente en cuanto al aplastamiento que puede darse durante la travesía. También podemos observar lo referente al vidrio, que es más bien un material utilizado para el envase de los productos y por lo general se tiene en cuenta en cuanto a las bebidas de calidad y también a algunos aspectos relacionados a la industria farmacéutica en específico, que son los que utilizan por lo general los envases de vidrio. También hablamos de los textiles, que sería el cáñamo, el algodón. El cáñamo es algo muy conocido dentro de nuestro mercado como la arpillera, seguro habrán escuchado hablar de ella, entonces es un término técnico, sería el cáñamo. Y su uso se está reduciendo por lo general en todo lo referente a textiles por las razones sanitarias y para una mayor utilización también del plástico, por más de que este tenga un daño sumamente excesivo al medio ambiente. Al hablar de los metales, observamos el acero, que se aplica fundamentalmente para los bidones o para los toneles que suelen traer, por ejemplo, aceites o ciertos combustibles que suelen venir también dentro de embalajes de metal. Y también para el embalaje más importante en lo referente al transporte en sí, que sería el contenedor. Y el aluminio para lo referente a los embalajes aéreos o ciertos embalajes también especiales. Y tenemos los plásticos, que son los tipos utilizados, dependen siempre del objetivo de protección perseguido. Así, el polietileno se utiliza para las bolsas protectoras y en el enfundado también de los pallets o de las paletas. También el poliestireno para el material de calce o amortiguado en cuanto a los choques o golpes que pueden sufrir la carga en específico, y el poliuretano, que es magnífico también en cuanto al aislamiento técnico en particular. Y en las cajas de los camiones frigoríficos y contenedores de temperatura controlada y a ciertos equipos similares en los cuales se utilizan plástico como materiales de creación de los mismos. Todas las manipulaciones de las cargas tienden a estandarizarse para obtener un movimiento mucho más homogéneo y también unos transportes los más agrupados posibles, con el fin también de abaratar todos los costos que esto genera.
Y con ello se consigue que manejando unidades normalizadas para el transporte y almacenaje, se eviten también manipulaciones innecesarias o puedan sufrir robos, roturas o malas presentaciones de las mercancías en toda la travesía que lleva la misma de origen hasta destino. Habitualmente, entonces, la unidad de manipulación mínima sería la caja, cuyas dimensiones siempre varían en función de la clase de mercancía que contiene. Podemos observar en las imágenes cómo en la actualidad se tiende a utilizar el film, ¿sí? O las bolsas plásticas en específico para compaginar una carga en particular. En este caso observamos bastante en nuestro país cuando se fabrican o se llevan a cabo la construcción de los edificios de gran altura. Van a observar que con grúas por lo general se levantan este tipo de artículos o de materiales en particular, que serían los ladrillos, tejas, tejuelones, etcétera, que en algún momento se pueden llegar a utilizar, y también las bolsas de arena. Entre los embalajes más utilizados en el transporte, merecen especial atención dos de ellos. Primeramente, la paleta o pallets, que en ocasiones lo conocemos con ese nombre, que es una plataforma de carga que generalmente suele ser de madera, con unas entradas para la manipulación mediante las transpaletas o las carretillas de uñas, y que se usan especialmente para aplicar, para apilar lo referente a bolsas o a cajas en específico, y que suelen ir recubiertas por una funda protectora de polietileno en particular. Y el pallet en específico es la unidad básica de carga. ¿Está bien? Los más importantes son los de 2 y los de 4 entradas, los de simple y doble piso, los reversibles y también los que tienen alas, y los pallets caja. Las dimensiones normalizadas más frecuentes o que se conocen con los pallets en particular, vemos que sería el universal, que sería el 120 o 1200 por 1000 por 144 o 120 por 100, que en ocasiones también se lo conoce de ese modo. El europeo, que sería el 1200 por 800 por 144, que también suele denominarse europaleta. Y el botellero, que sería el de 120 por 120 por 144. Aquí observamos el pallet en específico de doble entrada, también el de 4 entradas en específico, el de base única, el de doble base en particular, la alada, que serían las que tienen alas en específico, como notarán en la imagen, las planas o los palets planos, los reversibles, que son los que pueden usarse en ambos lados, en este caso sería la caja, y también el pallet que tiene pilares en particular. Por lo general se suelen utilizar para ciertas mercancías y también en ocasiones para las mudanzas. Aquí tienen los pallets de diferentes dimensiones, sería el 600 por 800. En el centro tenemos el 600 por 800 también, pero en este caso un pallet diferente. También el de 600 por 1000, 1200 por 1000 y 800 por 1200. Entonces, en función al uso, pueden ser clasificadas de acuerdo a un uso o varios usos. ¿Sí? Las de un uso por lo general son los palets de madera, y las de varios usos pueden ser los palets que por lo general vienen de metal o de plástico. Dependiendo de la mercancía que lleve encima, pueden utilizarse varias veces. Y también de acuerdo a los usos pueden ser propias, o la empresa también puede alquilarlos. Todas las mercancías que habitualmente se paletizan posteriormente se suelen, podríamos decir, doble envolver con film o con flejes, para que justamente se evite que las mismas caigan, ¿sí? Entonces, por lo general se le da una doble cubierta, una doble seguridad de esas cargas. Una norma a tener siempre en cuenta es que la mercancía encajada en el pallet o en la paleta nunca debe sobrepasar los bordes del pallet, ya que ello podría traer siempre unas consecuencias de pérdida de espacio
y también en el transporte y almacenamiento pueden ocasionar ciertos problemas. Aquí observamos una transpaleta, en este caso ya no es manual, sino es una guiada por un operario en particular. Observamos que tiene sobre ella un pallet con ciertas cajas en particular que tienen film y fleje también. Está bien para una doble protección de la carga. La otra unidad de carga en particular serían los contenedores, que según el Convenio de Contenedores de 1972 es un elemento auxiliar del transporte de carácter permanente y fácil de manipular, de llenar y vaciar, y que tiene un volumen mínimo de 1 metro cúbico. En la práctica suele ser una gran caja de dimensiones estandarizadas por diversos organismos y según sea el medio de transporte básico para la que específicamente se conciba. Entonces, a fin de adaptarse a las necesidades del tráfico, se han desarrollado diferentes tipos o tipos muy diversos de contenedores. Están los cerrados, los de costado abierto, los de techo abierto, las plataformas, los graneles, cisternas, también los frigoríficos, los de temperatura controlada y también las jaulas en particular. Podemos observar algunos de ellos dentro específicamente de la imagen. Nosotros habíamos desarrollado en la clase anterior lo referente a tipos de contenedores en particular y las características de los mismos. Bueno, en cuanto a la manipulación, comprende todas las operaciones de manejo de las mercancías en los almacenes y en las terminales de transporte, como ser los puertos, aeropuertos y también en las estaciones ferroviarias. Para la manipulación de las mercancías se utilizan, además del transporte netamente o del transporte manual o del trabajo manual que lo realizamos, el cual es necesario para determinados momentos, también la maquinaria diversa agiliza y facilita todo lo relacionado a las labores tanto de carga como de descarga de las mercancías, y también para lo referente al almacenamiento y a los movimientos interiores que se pueden dar dentro de las fábricas. Debe adaptarse siempre a las características de la mercancía, para lo cual da lugar a una gran variedad o una gama muy diversa de medios que se pueden utilizar para la manipulación. Primeramente, podemos ver a las grúas, que existen también de diferentes tipos, como los puentes, cigüeñas, martillos, móviles, las de cuchara, que dependiendo de su utilización, de las características de la mercancía y del volumen a manejar y de los costos de inversión, yo voy a elegir o seleccionar cada una de ellas. Aquí podemos observar algunas de ellas, que serían, por ejemplo, las que se utilizan para una carga en particular, que serían las chatarras, que tienen ahí las uñas, las ganchos en particular, y ahí por debajo también los diferentes tipos de gancho, dependiendo del tipo de carga en específico. Tenemos también la transpaleta manual, que son las carretillas de uñas dobles, las cuales sirven por lo general para mover las mercancías en corta distancia y también que éstas no tengan un peso considerable, sino que sean no tan pesadas, podríamos decir. Se utilizan también habitualmente en los almacenes y también para cargar y descargar del interior de los camiones, especialmente cuando no hay muebles, no hay muelles, perdón, no hay muelles en particular, y también la importancia, el por qué me refería a los muebles en particular, que estas transpaletas tienen que tener desde luego un lugar específico por el cual deben pasar. Entonces, por lo tanto, tiene que estar acondicionado el lugar en el cual se va a utilizar. Por lo general, solemos ver transpaletas manuales en las descargas en los supermercados, por ejemplo, o en el movimiento dentro de un depósito de la empresa. Luego sí ya están las transpaletas, pero en este caso las eléctricas, que es la misma transpaleta que la anterior, pero en este caso el operario va normalmente sobre ella y se mueve eléctricamente, y sirven por lo general para pesos mayores y admiten también uñas mucho más largas para cargar por lo general ya 2 pallets de manera simultánea. Y también se utilizan habitualmente para la preparación de pedidos cuando hay que recorrer grandes distancias. Tenemos también las carretillas,
que sirven para mover paletas e incluso ya en ocasiones contenedores, y varían siempre en cuanto a su peso y también a la altura, pudiendo mover por lo general también contenedores cargados. Y pueden aplicárseles útiles beneficios en específico para ciertas mercancías, como por ejemplo las bobinas de papel. Los equipos para manipulación de contenedores suelen ser las uñas toros, más conocidas como toros, las grúas puentes, también las torres móviles, los bastidores, que constituyen un parque básico dentro de las terminales de contenedores en específico. Ahí observamos las grúas puentes, también los relacionados a los bastidores en particular, que son por lo general también para utilizar o para mover los contenedores de manera más fácil. Y las grúas transportadoras, que son para las prendas cuando ya van colgadas, por lo general se utilizan en los lugares donde se fabrican, por ejemplo, automóviles o en ocasiones motocicletas que van armándose de un lugar a otro dentro de la fábrica, entonces suelen utilizar por lo general también grúas transportadoras. También tenemos en cuenta los relacionados a las cintas de carga para el manejo de los minerales y también cereales con independencia de su densidad, y que suelen ser de neopreno, que sería el material en el cual están hechas estas cintas de carga. Las mangueras de impulsión y succión, que son por lo general accionadas neumáticamente con graneles sólidos o hidráulicamente en caso de ser graneles líquidos, y se utilizan para la carga y descarga de minerales ligeros, también de cereales, de petróleo, de productos químicos y también de alimenticios, es decir, las mangueras que logran succionar y también logran expulsar las cargas. Por lo general se utilizan para los graneles tanto sólidos y líquidos para, podríamos decir, traer eso hasta el camión o del camión llevarlo hasta las bodegas de las barcazas, por ejemplo. Las plataformas roll trailers son plataformas muy bajas que están dotadas por lo general de ruedas que utilizan en los puertos para la carga y las descargas de los buques de transbordo rodado, es decir, los buques roll-on, roll-off, y con gran ahorro de tiempo operativo. Estas plataformas por lo general tienen un lugar por el cual las mercancías se cargan y otro lugar por lo general en el cual las mercancías se descargan. La estiva. Nosotros en comercio exterior en específico manejamos dos términos que serían la estiva o la carga y la desestiva o la descarga. La estiva sería la operación de colocar la mercancía en el interior de un vehículo de transporte y debe realizarse de forma que se eviten los daños causados por el movimiento de los vehículos, también por aplastamiento, por contaminación con otras mercancías, por contacto con refuerzos estructurales, por incendio, alteraciones de temperatura, robo, por insecto o también por roedores en general. Entonces, la estiva sería colocar o subir la mercancía sobre el medio de transporte. Cada uno de estos riesgos que acabamos de mencionar implica la necesidad de estudiar conjuntamente lo relacionado a embalaje, que fue la primera parte que tocamos, la manipulación, es decir, todo lo concerniente a que esa mercancía pueda ser estivada o desestivada, es decir, subida o bajada, y la estiva, que serían ya los embalajes reforzados, aislamientos térmicos, la estiva en lugares que son o deben ser bien iluminados, también lo referente al entoldado, a la ventilación y al ensacado en general. Entonces, para cada caso en concreto o en particular. Aunque generalmente la estiva es responsabilidad del que carga, del cargador, debe efectuarse bajo la supervisión siempre del transportista o de la empresa de transporte que va a llevar la carga. Que además de los aspectos anteriores, deberá plantearse la necesidad de obtener una rotación rápida de la carga y descarga, en específico, reduciendo las remociones en las escalas o paradas intermedias al mínimo posible.